Muy buenas tardes a todos nuestros queridos amigos del Oriente. Las implicaciones políticas de la guerra contra el narcotráfico sugieren una historia mucho más compleja que la de una simple disputa del Estado contra las violentas organizaciones criminales que tienen alta capacidad de corrupción. Existe un sentido político de la guerra contra las drogas, donde las instituciones del Estado tratan de impedir que otras fuerzas disputen sus espacios de dominación, mientras la clase política cede porciones de su poder a cambio de participación en los excedentes del narcotráfico. ¿Por qué estados relativamente fuertes, como el mexicano o el colombiano, no están en condiciones de disputarle poder a estas organizaciones criminales? La guerra contra las drogas tiene un contenido político que rebasa la lucha contra el crimen. ¿Cómo se configuran esas relaciones de poder entre las antiguas élites policíacas y los sectores que surgieron con el narcotráfico? ¿Qué hay detrás de la guerra contra el narco? Para hablar de este tema y llevarlo al siguiente nivel, me acompaña el doctor Gustavo Duncan, quien es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Northwestern, profesor del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad de FIT de Medellín, autor de los libros Más que Plata o Plomo y Los Señores de la Guerra. Es columnista en Radio Caracol, El Tiempo y El País. Profesor Duncan es experto en temas de narcotráfico, relación entre criminalidad y construcción de Estado y conflicto armado en Colombia. Doctor, qué gusto tenerlo aquí en el Oriente. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, y muchas gracias por esta invitación. Pues le contaba un poco que llegué a su libro a través de un regalo que me hicieron. Me pareció que más que Plata o Plomo es un libro que de una u otra manera va desnudando algunos elementos que están dentro de la guerra contra el narcotráfico, aspectos que pues en México, como usted también conoce muy bien porque ha estado acá, han sido temas verdaderamente cruentos y polémicos. Pero para poder empezar, me gustaría que pudiéramos ir definiendo el concepto de guerra contra el narcotráfico desde la visión que tiene. Sé que es una, sería muy enriquecedor extendernos, pero me gustaría que fuéramos lo más sucinto para poder avanzar en otros temas que me parecen relevantes. Sí, hagámoslo es comparando el sentido que tiene la guerra para el narcotráfico, para diferentes actores, para la DEA o para los países consumidores, sobre todo para Estados Unidos. La guerra contra el narcotráfico tiene como sentido evitar que la mercancía llegue al usuario final, y la guerra se gana en la medida en que menos mercancía llegue. Pero para estados como el colombiano o el mexicano, la guerra contra el narcotráfico no es en sí que la mercancía llegue o no llegue al usuario final, sino que las organizaciones que controlan el tráfico internacional de droga no ejerzan demasiado control sobre la sociedad. Es decir, que adquieran funciones del Estado, que impongan sus propias instituciones. Y eso lo vemos en el caso de México claramente en regiones como Sinaloa, Michoacán, zonas fronterizas, Tamaulipas, etcétera, donde el Estado no son no es ni la policía ni los funcionarios públicos, sino que el Estado son estas organizaciones, son los que administran justicia, son los que vigilan que la gente cumpla las leyes, incluso cobran extorsión, que funciona a manera de un impuesto. Y la guerra de las drogas es también la guerra entre estas organizaciones por ejercer control. Lo que lo ha vivido México en su momento, en la época de la Guerra Dura, cuando se expandieron los Zetas, o recientemente cuando está toda la guerra entre Jalisco Nueva Generación y lo que queda del cartel de Sinaloa. Entonces son planos muy distintos de esta guerra. Claro, por una parte, estas organizaciones que usted menciona, la DEA, el FBI, pues tienen esta batalla frontal, pero mencionaba dentro del libro que es una perspectiva antidelincuencial, ¿no? Lo cual me parece muy interesante, porque desde una óptica, cuando se da el tratado del Plan Mérida o el Plan Colombia,
que son estos acuerdos que tienen las administraciones de México con Estados Unidos para suministrar recursos y combatir la guerra contra el narcotráfico, pues es una perspectiva antidelincuencial, como usted la menciona, pero al poco tiempo se dan cuenta que ya no se trata solamente de una visión antidelincuencial. ¿Me podría explicar un poco ese término? Claro, lo podría utilizar es un ejemplo, es cuando se hizo el Plan Colombia, el objetivo era que Colombia dejara de producir cocaína y se llevara a Estados Unidos. Y en una época fue sumamente exitoso, pero por otras circunstancias comenzó a fracasar. Y hoy Colombia está sembrando más coca que nunca y produciendo más cocaína que nunca hacia Estados Unidos. Y uno podría pensar, bueno, la guerra contra las drogas se perdió en Colombia, pero al mismo tiempo Colombia es un estado que logró pacificar gran parte de su territorio. El estado comenzó a expandirse y a controlar territorios que antes lo controlaban las guerrillas o grupos paramilitares. Entonces, al día de hoy, Colombia produce más cocaína que nunca, pero al mismo tiempo no tiene un cartel como el de Medellín, que controlaba la gran parte de la segunda ciudad, o no tiene una serie de ejércitos privados que controlaban ciudades intermedias, ni la guerrilla se convertía en una amenaza para asumir funciones de Estado en muchos pueblos y villas y veredas de Colombia. Y ese fue el gran logro del Estado, es decir, reclamar su autoridad a lo largo del territorio. Entonces es la paradoja, mientras que desde un punto de vista estrictamente policial, de evitar que la droga llegue al mercado final, es decir, que sea vendida en las calles del primer mundo, eso puede ser un fracaso, pero desde el punto de vista de evitar que al Estado le usurpen sus funciones de autoridad y de gran administrador de justicia, de la vigilancia de la población, puede ser un éxito. Ahora, lo interesante es también ver cómo eso se negocia, porque México y Colombia no son estados débiles. O sea, México y Colombia no son estados que hayan colapsado en su totalidad frente a este tipo de organizaciones criminales, entre carteles, paramilitares o guerrillas, en el caso colombiano. Sino que son estados que dejan que estas organizaciones controlen, pero en ciertas áreas periféricas y marginales de la sociedad. Y en gran parte los políticos y las autoridades policiales actúan como mediadores y hacen una mediación que es política. Es decir, ellos están definiendo algo que va más allá de la protección para vender drogas y para traficarla en mercado internacional. Están negociando hasta dónde controlan y hasta dónde ejercen como autoridad estas organizaciones criminales y hasta dónde se impone el orden que imponen estas organizaciones criminales. Y es por eso que hablo tanto de un sentido político que hay en la guerra de las drogas. Sí, de hecho, el libro menciona el caso mexicano en concreto, cuando se gestionaba la violencia desde el autoritarismo del Partido Revolucionario Institucional. Claro. Ajá, y justo cuando se da la apertura democrática, hay ahí una escisión. No sé si me pudiera comentar un poco lo que pudo observar en ese sentido. Sí, es decir, cuando existía la infraestructura del PRI, la clase política regional tenía un respaldo de las autoridades del nivel central. Y eran corruptos también, había mucha corrupción durante el PRI. Pero la diferencia era que el presidente municipal contaba con el respaldo del Estado central y si un narco quería saltarse al gobernante local, pues el gobernante local podía llamar al gobierno central y la autoridad coercitiva del gobierno central aplastaba al narcotraficante insurrecto. Eso se comienza a perder cuando se da la apertura democrática, porque no hay esos canales de comunicación. Y la clase política comienza a jugar más con los narcos. Y lo vemos al día de hoy, todos los escándalos que ha habido de narcopolítica en México, cuando narcos de diferentes partidos comenzaron ya a trabajar también con políticos, perdón, cuando políticos de diferentes partidos comenzaron también a trabajar con narcos. De hecho, el primer gobernador y el primer presidente municipal, creo que de Baja California, no me acuerdo, Rufo, no me acuerdo bien el apellido ahora. Sí, pero estuvo preso, luego fue capturado por narcotráfico, creo, o fue procesado por narcotráfico.
Y el asunto era que había nuevos políticos, pero estos políticos no contaban con ese respaldo ni de recursos y de infraestructura institucional desde el Estado central. Entonces eran débiles en las relaciones que iban a establecer con los narcotraficantes. Los narcotraficantes adquirían más poder, aunque luego algunos políticos acumularon mucho poder desde el narcotráfico también. Ya han podido establecer una relación ya de iguales con el propio narcotráfico. Incluso relaciones que se establecen con el nivel central. En México acaba de pasar el escándalo de García Luna y ahora recientemente del general Cienfuegos. O sea, que muestra que detrás de la guerra también hay mediaciones, hay negociaciones donde se define hasta dónde llega el uno y hasta dónde llega el otro. Y son negociaciones que son mucho más complejas que simplemente dejar pasar droga, no dejar pasar droga. Insisto en eso, porque es una negociación que va también a cómo deben comportarse estos grupos. Es decir, a los grupos que son más violentos y que más desafían al Estado, pues así hayan tenido acuerdos y sobornos, pues al final son reprimidos porque son un problema para el propio Estado. Entonces son una serie de acuerdos sumamente volátiles y llenos también de límites, hasta dónde se imponen los límites de un grupo y hasta dónde se imponen los límites del Estado. Recuerdo que hace algunos años se hablaba mucho de la colombianización de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Un poco aludiendo Claro. al caso de Pablo Escobar. Yo recuerdo en alguna ocasión que pues en una reunión estaba el embajador de Colombia en México, no recuerdo el nombre del embajador en ese entonces, y él mencionaba que él no veía esa colombianización Claro. de los cárteles. Y me pareció muy atinada pues la respuesta. No sé qué piensa al respecto. No, de hecho, lo que pasó más bien una mexicanización de Colombia, porque lo que sucedió en Colombia es que a principios de los 80, finales de los 70, a principios de los 80, teníamos una guerrilla poderosa. Y cuando surge el narcotráfico, los narcos, las guerrillas comienzan a amenazar a los narcos, los secuestran, de hecho. Y los narcos colombianos tienen muy rápidamente que armar ejércitos privados para defenderse de la guerrilla. Recuerdo mucho en una ocasión en Sinaloa, un profesor me preguntaba cuál era la diferencia entre los narcos colombianos y los mexicanos. Y la diferencia que uno encontraba es que los narcos en Colombia tuvieron que armar grupos paramilitares, porque en muchas regiones periféricas, si no tenían esos ejércitos con capacidad de combate contra las guerrillas, pues las guerrillas iban a terminar controlando el territorio, iban a quedarse con las rentas del narcotráfico, porque esto es un negocio que se trata de producir poder. Hay que tener poder suficiente para controlar el negocio. Entonces, esto no es un negocio de innovación tecnológica ni de un nuevo desarrollo para bajar los precios. Esto es principalmente un negocio de tener suficiente poder vía las armas o vía influencia política para controlar un espacio y para controlar la producción y el tráfico que transcurre en ese espacio. En el caso colombiano sucedió dentro de un conflicto interno, de una insurgencia marxista contra el Estado, en que los narcos jugaron un papel de primer orden, porque se convirtieron el Estado en las regiones. En México eso no ha ocurrido, es decir, en México las guerrillas fueron rápidamente neutralizadas durante el PRI, en los años 60 y 70, y los narcos no tuvieron la amenaza de una insurgencia que los obligara a armarse a esos niveles. De hecho, el tema en México se da más con la expansión de los Zetas, cuando arranca esa ya gran guerra que venía alarmándose desde finales de los 90, pero que explota con la democratización. Y tenemos ya una serie de carteles que sí comienzan a disputarse territorios, comienzan a utilizar incluso las bandas y los mercados de droga local para construirlo como su fuerza de ocupación territorial, de vigilancia. Y eso paradójicamente es lo que está ocurriendo en Colombia. Como salieron las FARC del escenario, como salieron los paramilitares, ahora nos vamos a encontrar en muchas regiones periféricas pues bandas que controlan lo local a nivel de manera mucho más similar a que lo hacen los carteles mexicanos. Y tampoco tuvieron un narco como Pablo Escobar que decidiera declararle la guerra al Estado abiertamente. Es decir, ni los Zetas, ni Sinaloa, ni ninguno de estos grupos un momento dado planteó ya llegar a la Ciudad de México, comenzar a matar candidatos presidenciales, comenzar a poner bombas, comenzar a secuestrar familiares de las élites. No se llegó a ese nivel y ninguno tampoco ha llegado al punto de controlar una ciudad importante. Por ejemplo, Monterrey, a través de
de las bandas delincuenciales de las chabolas, como hizo Escobar. Entonces, por eso yo creo que no es atinado hablar de la colombianización de México, sino más bien al revés. Hay más aspectos de México ahora en Colombia con la salida, con el fin del conflicto armado, en que ya no hay ningún grupo insurgente con una aspiración de toma del poder nacional. Claro, nada más para precisar el caso de Ernesto Rufo Apel y Eugenio Rufo Apel, Elorduy, sí. ajá, a quienes, bueno, el presidente de la 20ª legislatura en Baja California ya en el 2012 solicitó a la PGR la investigación de estos dos personajes, ¿no? Y bueno, un poco retomando el asunto, mencionaba el caso de las guerrillas. Creo que eso es vital, ¿no? El caso de las guerrillas en Colombia, que jugaron un papel importante porque a fin de cuentas terminaron aliándose con el narcotráfico para la gestión pues de los recursos bélicos para construir sus guerrillas marxistas, pero además también ahí se encargaban de cuidar los cultivos de Claro. los propios criminales, ¿no? En ese sentido. Era algo complejo porque lo que sucedió es que originalmente era productor de hoja de coca. En la primera parte de la bonanza de la cocaína en Colombia, a finales de los 70 y principios de los 80, la base de coca se traía era de Bolivia, pero para tener que ir de Perú, pero para evitar que depender de los proveedores de Bolivia y Perú, algunos narcos colombianos comenzaron a adecuar variedades de hoja de coca en Colombia y llegaron al punto en que ya no necesitaban importar la base de coca. Sin embargo, los cultivos tienden a ocurrir en lugares distantes del estado, zonas periféricas, y en esos lugares ya existía la guerrilla. De hecho, no fue que la guerrilla trajo la hoja de coca. La hoja de coca llegó y la guerrilla ya estaba ahí, la trajeron los narcos. La guerrilla incluso era muy conservadora, era contraria al narcotráfico, porque la guerrilla pensaba que el narcotráfico corrompía la revolución. Pero la hoja de coca era una solución para todos los colonos y campesinos que vivían en estas áreas totalmente aisladas del Estado, económica. Es decir, era la forma de poder entrar a los mercados, a los mercados nacionales y a los mercados globales. Y la guerrilla entonces comenzó a ofrecer protección y a convertirse en el estado de estas regiones cocaleras. Ya existían unos narcos que iban y compraban la base de coca y luego la llevaban a sus laboratorios. Y esos laboratorios, paradójicamente, estaban luego ubicados en territorios de control de paramilitares y narcotraficantes que estaban enfrentados con la guerrilla. Entonces, en Colombia es cierto que la guerrilla aprovechó el narcotráfico, pues cobraba un impuesto por gramaje, después tuvo su laboratorio, después vendía directamente la cocaína, pero al mismo tiempo también se enfrentaba con una serie de narcotraficantes que utilizaban los dineros del narcotráfico para enfrentarse contra la guerrilla. Entonces, es necesario ver esos dos extremos. Es decir, la guerrilla usó el narcotráfico, pero el narcotráfico también pagó la cuenta de los ejércitos privados que se enfrentaron contra la guerrilla, los grupos paramilitares, que fue otro tipo de guerra. Es decir, hizo parte ya de la guerra en Colombia, de esa guerra entre una guerrilla que venía de las áreas más remotas y periféricas, tratando de entrar a este país poblado, donde alrededor de este país poblado estaban los narcos, y que fueron los que hicieron grandes ejércitos paramilitares para contener este avance de la guerrilla. El narcotráfico lo vemos es como una forma de generación de excedentes en los mercados globales, pero al mismo tiempo una forma de organización de la economía de estas regiones periféricas y regiones de los alrededores de los grandes centros poblados de Colombia. Ya ahí se definió la economía política, pero las trayectorias dependió de cada grupo, tanto para los ejércitos, los paramilitares, como las guerrillas. Claro, que es un poco, bueno, o sea, digamos, aquí no hubo las guerrillas porque fueron apagadas, como lo menciona, pero un poco también lo que está pasando en algunos cárteles de la droga que tienen una penetración en estas zonas periféricas Claro. y digamos que hacen un trabajo de gestión social, de desarrollo social en esas zonas y digamos van teniendo una captura, como lo menciona, de la fuerza del Estado, ¿no? O sea, un presidente municipal contra o un policía municipal frente a la delincuencia organizada, pues no tiene posibilidad de imponerse, no hay manera. Entonces creo que también ahí se van ocupando esos espacios de poder, como lo menciona de una manera muy interesante en el texto. Claro, de hecho, pues si uno sube a la Sierra de Sinaloa, Badiraguato para arriba, y muchas regiones de Sinaloa, o en Tamaulipas, o en Michoacán, no he estado, pero sí en Nuevo León
Y en Sinaloa es claro que el Estado son ellos. Y cuando uno dice que es el Estado, es que es a simple vista, que están patrullando, es que están informando quién entra, quién sale. En la zona de la sierra, definitivamente ellos son el Estado. Y también hay que ser comprensivo, es decir, un policía municipal no se le puede pedir que se enfrente a esa infraestructura de control social. El policía municipal lo que va a hacer es tratar de llegar a algún tipo de arreglo de hasta dónde pueden llegar, es decir, el orden no se salga de control, no se salga de madre, como dicen los mexicanos, y eso conlleve una intervención ya del Estado central por el desorden. Y efectivamente así se ha dado a lo largo de México. Y es más, las guerras del narcotráfico en México, las guerras, por ejemplo, que fueron el caso de los Beltrán Leiva contra el Chapo y el Mayo Zambada en esa época, era una guerra que implicaba el control de los ranchos. Es decir, eran el Estado de los ranchos, eran el Estado de regiones y de municipios. Y la guerra el sentido de la guerra era neutralizar la otra organización armada para convertirse ellos en la autoridad en ese municipio. Es decir, se ganaba en la medida que se mataba a quienes ejercían gobierno en ese municipio y se reemplazaba como cartel dominante en ese lugar. Por eso es que hablo que es una guerra política, una guerra que está en juego el dominio de las personas. Es decir, no se puede controlar el tráfico, los corredores de tráfico en una región sin que se gobierne esa región. Al menos sin se gobierne con las instituciones del Estado, que son sumamente débiles frente a las instituciones que imponen los carteles. Sí, claro, y sobre todo en esos espacios, como mencionaba, de un presidente, de una presidencia municipal, ¿no? O sea, no claro, hay manera ahí de no hay hacerle forma, frente, ¿no? Sí. a menos que, digamos, se sume la cargada del gobierno federal y ya ahí, digamos, pues sí hay una respuesta, como ocurrió en Colombia. ¿Qué pasó en Colombia? O sea, ¿cómo fue el asunto del trabajo para ganar el territorio a estos grupos criminales en concreto, ¿no? O sea, ¿qué estrategia más o menos se diseñó para recuperar la hegemonía del Estado en ese sentido? Es una historia un poco más larga que la de México, porque era una historia en la que estaban involucrados también las guerrillas. Entonces, las guerrillas era una organización que, a diferencia de los carteles o los grupos paramilitares, tenía como aspiración en la toma del poder nacional para hacer una revolución. Por eso cuando se habla que las guerrillas en Colombia son un cartel, yo creo que es falso. Siguen siendo los viejos insurgentes comunistas años 60. Y no creo que eso sea un cumplido. De hecho, es decir, ser guevarista o todavía uno cree en la revolución cubana después del finales de la Guerra Fría, es más ser un obsoleto de la historia que un héroe guerrillero. Pero creían en eso. Entonces, siempre se vio el narcotráfico como un medio para tumbar el Estado Nacional, reemplazarlo e implantar una sociedad comunista. Y eso hacía que el Estado viera en las guerrillas un enemigo superior. Además, un enemigo que eventualmente podría ser irracional en su modo de dominación. Porque ahorita que hablábamos, que sí, un presidente municipal no puede competir con el poder que contiene un cartel, pero no puede competir no solo por las armas que tiene el cartel, sino por lo que ofrece el cartel. O sea, el cartel ofrece unos excedentes de las economías globales que no están dispuestos en esa economía y que le va a dar forma a la organización de la economía local. Es decir, la posibilidad de consumo de la mayoría de objetos que se producen en otras partes. Es posible porque esos excedentes permiten comprar las trocas, permiten comprar los televisores, permiten comprar las conexiones a internet, los celulares, toda la ropa, todo lo que llega viene alrededor de esos excedentes y le da ese poder. Pero la guerrilla no tenía como objetivo organizar esa forma de la economía ni tratar de establecer algún tipo de orden local. Lo establecía, pero siempre estuvo pensado y supeditado a una estrategia de guerra superior. A mediados de los 90, la guerrilla de todo modo era para Colombia un problema principalmente en las regiones y periféricos, pero con los dineros del narcotráfico y con la población colona cocalera que se acumuló, alcanzaron suficiente poder para crear ya un ejército capaz de enfrentar en guerras de movimiento al ejército nacional.
y entre el 96 y el 98 fueron sumamente exitosas. Alcanzaron a tomar de prisioneros creo que a cerca de 500 soldados y policías. Y en ese momento entonces el Estado se ve obligado, uno, a cambiar y a crear un ejército que fuera capaz de enfrentarse a la guerrilla ya en combate. Se tiene que aumentar su capacidad de bélica, militar, pero al mismo tiempo hace que el tema paramilitar no tenga la misma prioridad que tenía el tema subversivo. Porque el tema paramilitar, así estuvieran vinculados a narcotraficantes, así estuvieran asumiendo funciones de Estado, no estaba dirigido a la toma del poder nacional. De hecho, los paramilitares eran un gobierno local, eran el Estado local, y negociaban a través de la clase política, a través de la mediación de políticos con el gobierno nacional. Y además estaban ofreciendo protección a las élites locales y protección también a la población local, a su base social. Si uno estaba en un municipio de control paramilitar y entraba la guerrilla, pues la guerrilla iba a entrar matando. La gente no quería que se lo tomaran la guerrilla, y no estamos hablando de las élites necesariamente, sino la población del común, que finalmente son las principales víctimas, los campesinos, la gente que vive en la zona rural. Cuando hay cambios de un grupo, es la población que mayor victimización va a sufrir. Entonces en Colombia lo que se da es un proceso, por un lado, de derrota de la insurgencia, y luego negociación con los grupos paramilitares. Cuando los paramilitares adquirieron demasiado poder, el gobierno hizo un acuerdo de paz y los desmovilizó. Y se dio esa desmovilización, además en unas circunstancias bastante difíciles, porque un gran sector de la clase política, de hecho cerca de 100 congresistas en Colombia fueron investigados por vínculos con los paramilitares. Y eran parte de la coalición de gobierno. Entonces el gobierno que estaba en ese momento, de Uribe, hizo la negociación, lo desmovilizó, y quedaron grupos ya mucho más pequeños, más reducidos y en áreas más remotas. En los años 80 también tuvo lugar otra guerra que fue contra Pablo Escobar, pero yo creo que eso fue una anomalía. Ahí el factor humano pesó mucho. O sea, de una ciudad tan grande, Medellín es la segunda ciudad del país, es muy difícil para un narcotraficante plantearle una guerra al Estado. Y Pablo Escobar lo hizo porque reunió a los bandidos de los barrios, que no eran narcotraficantes, eran bandidos, de los barrios pobres de la ciudad, les dio dinero del narcotráfico, y a cambio él les pidió el respaldo armado. Y con el respaldo armado, él sometió a los demás narcotraficantes, de modo que los demás narcotraficantes tenían que darle la mayor parte de sus ingresos, pero él contaba ya con un aparato armado, con un control de base territorial desde la segunda ciudad del país. Por eso es que él pudo establecer una guerra con el Estado, que duró desde el año 84 hasta el 91, que le cambió la constitución, en que se abolió la extradición, y luego que acaba en la fuga de la catedral, después de que se entrega un acuerdo de paz, él incumple, y 2 años después, en el 93, lo matan. Pero ya en ese momento el Estado colombiano se ha fortalecido tanto y tiene suficiente capacidad que saca ya a Escobar. Ya no hay un cartel que lo desafíe en las grandes ciudades, y el narcotráfico, los carteles, el poder del narcotráfico se ruraliza más. Es decir, cada vez se va hacia las áreas periféricas y rurales. Por eso al día de hoy las grandes organizaciones narcotraficantes de Colombia no están en ninguna ciudad. Nosotros no hablamos del cartel de Cali, ni de Medellín, ni del cartel de Bogotá, sino que hablamos del cartel de Tumaco, el cartel del Golfo en Urabá, o el Catatumbo, el Bajo Cauca, que son regiones sumamente periféricas, rurales, que son parte casi de la frontera habitable de Colombia. Es en esos lugares donde están las organizaciones armadas al día de hoy. Sí, digamos que los cárteles se hicieron regionales, se regionalizaron los cárteles, ¿no? Claro, se regionalizaron y se volvieron más provinciales, periféricos, por decirlo de algún modo. Desde esa perspectiva, desde luego que no se podría hablar de una situación similar en México, porque no recuerdo a ningún capo que le haya hecho una batalla frontal al Estado propiamente como la hiciera Pablo Escobar. Pero ¿cómo ve usted el asunto de la guerra contra el narcotráfico? Esta declaración, bueno, desde que inició el concepto de guerra contra el narcotráfico ya de manera concreta en la administración del presidente Calderón, que seguramente después del acuerdo con Estados Unidos, el famoso Plan Mérida, que también se vinculaba un poco al asunto del Plan Colombia. ¿Qué tanto esas estrategias funcionan
a partir de, pues de las experiencias que tenemos en otros países como Colombia. O sea, finalmente, si no es una disputa frente a un capo que decide hacerle la lucha al Estado, ¿qué tan efectivas pueden ser estas estrategias de guerra contra el narcotráfico y si realmente ese es el camino? El tema también es que puede que no sea una solución definitiva, pero a veces las guerras son inevitables. Es decir, al margen de muchos episodios que ocurrieron en la época de Calderón y muchos desaciertos, en cierto momento dado uno puede pensarse, bueno, ¿y qué otra opción tenía Calderón? Porque ahí estaban ocurriendo varias cosas. Es decir, había una expansión muy fuerte de Sinaloa y una expansión además muy hábil, llena de negociaciones, digamos, lo he hecho más a punta de acuerdo, a punta de construcción de un poder real, un poder que trataba en lo posible de evitar excesos, pero al mismo tiempo se da otra circunstancia y es la extradición de Osiel Cárdenas y digamos la insurrección de los Zetas dentro del cartel del Golfo, en que ya es una organización que lo que tiene es un gran aparato coercitivo, perdió a su financiador y tiene la posibilidad de hacerse de las principales fuentes de financiación. Pero estos son especialistas en violencia y comienzan a tener ya una dinámica de entrar a sangre y fuego y controlar no solo el narcotráfico, sino todo el territorio. Escalaron ese tipo de guerra y eso se mezcló con la expansión que tenía el cartel de Sinaloa y las rupturas que se dan en cartel de Sinaloa, en la guerra contra Juárez, en la guerra contra Tijuana, luego cuando terminan peleados con los Beltrán Leiva. Ya hay una situación de mucho desorden y en que si el Estado no interviene, pues la guerra se puede escalar. Entonces, de alguna manera, al Estado no le quedaba otro remedio que así no llamara a intervenir a la guerra a los militares y a la Marina, finalmente se hizo, así lo hiciera, no para ganar la guerra, necesitaba hacerlo así fuera para no perderla. Porque imaginemos que Calderón no hubiera hecho el llamado a la guerra, igual los Zetas hubieran seguido avanzando. Y Sinaloa también iba a seguir avanzando y Sinaloa iba a tener también que seguir matando, porque era la dinámica de la guerra. Entonces, en muchas de estas circunstancias los estados responden sin saber muy bien cómo van a responder, sin tener una idea muy clara, pero lo que sí saben es que si no hay una respuesta, estos grupos van a seguir avanzando. Entonces tienen que llevar algún tipo de respuesta. Ahora, lo que sí se nota es cuando hay falta de preparación, cuando los estados no han creado una organización de defensa, una doctrina y además de eso, unas políticas públicas encaminadas a atenuar los efectos de las aspiraciones de control de estas organizaciones. Mucho lo que va a suceder es corrupción de la clase política local, corrupción de las autoridades policiales, las autoridades militares. Hay muchos efectos colaterales. También hay pérdida de la capacidad de control del propio Estado sobre sus propias fuerzas. El episodio, por ejemplo, de los hijos del Chapo, que fue capturado y López Obrador pues, prácticamente dio la orden que lo devolvieran. Es un episodio que puede tener muchas interpretaciones. Uno puede decir, puede ser vergonzoso. El Estado mexicano se rindió ante el cartel de Sinaloa, pero fue una decisión pues, sumamente humanitaria, porque ¿qué hubiera pasado si Calderón decide doblar las apuestas? Es decir, listo, tenían capturado al hijo del Chapo, tenían secuestrado a alguna serie de oficiales y de militares, y Calderón dice, sí, Calderón dice, no, me traen al hijo del Chapo. Sí, le traen al hijo del Chapo y listo, les toca prácticamente dejar que maten los militares. Y en adelante uno se va a preguntar, bueno, ¿y qué margen de maniobra va a tener en adelante López Obrador sobre los militares? Los militares le acaban de matar 11 que les tenían secuestrados, pues ellos van a entrar en guerra campal y ponerle un freno va a ser muy difícil. Es decir, el control que pierde ya un presidente sobre el ejército, porque uno no podemos decir, no podemos caer en la ilusión que en estos países el mando sobre el aparato militar o el aparato policial es expedito y no tiene fricciones, no, para nada.
Un presidente tiene muchas limitaciones en su propia capacidad de mando sobre las organizaciones de seguridad de estos países. Y entonces está ese asunto allí vigente en la forma que se hacen las guerras. En la guerra es también, le miden la posibilidad la capacidad de coordinación y control que tiene el poder civil del Estado central sobre su aparato represivo, es la fuerza pública. Ya para ir cerrando la conversación, doctor, tengo dos breves preguntas. La primera es, esta guerra contra el narcotráfico también creo que ha generado un cierto de fenómeno. El primero es la confrontación frontal con estos grupos delictivos, genera que ocurra un poco lo que ocurre con el mercurio, cuando lo aprietas y se salen bolitas de mercurio por todos lados, ¿no? Como que se cinden y se organizan en otras células delictivas, lo cual no deja de ser preocupante. El otro es el elemento del crimen organizado, que no nace de la nada, también tiene un espacio aparte en donde hay una sociedad anfitriona de ese entorno criminal, ¿no? O sea, porque el libro es más que plata o plomo, y más que plata o plomo también es las estructuras que permiten que estos grupos criminales puedan prosperar, porque se entrelazan no solamente con las altas esferas políticas, sino también con la sociedad en su conjunto, ¿no? Claro, es decir, hay mercados que dependen de los excedentes del narcotráfico. Fayuca, las pianguas, por ejemplo, en su momento comenzaron a ser controladas por los Zetas y incluso incrementan, organizan estos mercados, porque se necesita lavar dinero, pues se traen contenedores de China, eso genera mayores excedentes, mucha gente comienza a vivir del lavado, mucha gente comienza a vivir de la demanda que crea de nuevos productos, que por la entrada de esos dineros. El caso de Sinaloa es visible, el propio mercado de dólares que hay en la calle. De hecho, lo que parecieran hacer estos estados, y hay un libro que salió hace ya 2, 3 años, que es sobre el hijo del Mayo Zambada, que está preso, lo escribió Anabel Hernández, es una foto, un retrato de un payaso, es el hijo del Mayo, no me acuerdo el nombre del libro. Sí. Pero no recuerdo el nombre del libro de Anabel Hernández, pero bueno, se ha vuelto un referente, pues. Es un libro fascinante, porque lo que está revelando es la naturaleza de los acuerdos que hay entre los capos del cartel y el Estado. Y entre eso dicen, mira, el Estado siempre va a tener más balas que tú vas a perder. Y tú tienes que saber negociar. Y al final tú sabes también que el Estado, tú compras al Estado, pero el Estado también le recibe plata a todo el mundo. Y ahí lo que se hacen son acuerdos. Y por lo general lo que sucede es que el Estado aprieta, y como tú dices, van a surgir otras organizaciones, pero el mensaje implícito del Estado es que las organizaciones que surjan creen menos problemas. Es decir, dedícate a controlar, a mantener el orden si controlas, dedícate a hacer negocios, pero no copes nuestros espacios de autoridad. Respeta la autoridad de los políticos, respeta la autoridad de los policías. Porque si nos desafías, nosotros te vamos a reprimir. Y finalmente nosotros podemos ser un Estado corrupto, un Estado latinoamericano con todos sus defectos, pero al final somos más fuertes que tú. Y ese es el mensaje. Y creo que además, el libro es sumamente interesante porque si hay un narco en México que haya entendido esa dinámica, ha sido el Mayo Zambada, que se trataba en lo posible de evitar esos enfrentamientos con el Estado central, lo ha sabido hacer muy bien. Se llama El Traidor, de Anabel Hernández, sí, sobre el Vicentillo. Sí. Y bueno, ya para concluir, doctor, entonces, ¿y si legalizamos las drogas, acabaría este tema de la violencia criminal o sería solamente el inicio de otra cuestión que terminaría por complicar el panorama? Es decir, yo estoy a favor de la legalización de las drogas, incluso por razones más allá del tema de la violencia criminal, por razones de libertad personal, que eso la gente tiene libertad para usar drogas si quiere. Pero siento que a veces son muy idealistas quienes proponen la legalización como solución. De seguro si las drogas siempre hubieran sido legales no hubieran surgido estas organizaciones, pero al día de hoy ya existe. Imagínense que no existieran las fuentes de recursos del narcotráfico. Toda esa infraestructura armada que ya estaba montada
¿A dónde va a extraer recursos ahora? Entonces, en el corto plazo, el efecto pues sería de una violencia, una depredación sobre la propia sociedad. Eventualmente puede ser peor en el corto plazo, porque nos encontraríamos con organizaciones pues ya trabajando extorsión, prostitución, otra serie de rentas mucho menos voluminosas y muy ligadas además a la explotación de la propia economía local. En vez de generar excedentes que vienen de afuera, aquí se va a tratar de predar de rentas que se producen en el mercado local. Y podría ser incluso más violento y más feo, por decirlo de alguna manera. Claro, pues doctor, le agradezco mucho este tiempo, se nos fue rapidísimo, pues sentí que se me fue súper rápido. Ahí está el libro del doctor Gustavo Duncan, Más que plata o plomo. Bueno, ese es el que estamos hablando, pero tiene otro libro que ya había comentado en un principio, que se titula Los Señores de la Guerra, ¿no? Entonces, sí, ese es sobre los paramilitares, ya más sobre el paramilitarismo en Colombia. Que también, bueno, ese sinceramente no lo he leído, vi que también tiene otro de elecciones en Colombia, sí. Pero bueno, a veces es un poco complicado aquí obtener algunos, este que tengo me lo trajeron, pero lo pueden conseguir en Amazon porque lo estuve buscando. Y en México se publicó, de hecho, Más que plata o plomo, una edición mexicana. Mire, okay. Ajá. Sí, una edición que incluso pusimos en la carátula. La carátula colombiana solo llevaba a Pablo Escobar y en México me dijeron, no, tienes que tener también el narco de acá. Y yo el Chapo Guzmán. Esa es la carátula colombiana. Sí, en la mexicana sale también el Chapo. Pues ahí está, doctor. Le agradezco mucho este momento, esta conversación. Y bueno, lo invito más adelante a seguir hablando de estos temas si tiene tiempo y no, digamos... Claro. En otra ocasión. Y al público del Oriente, pues les agradezco su presencia en este espacio. Nos vemos el siguiente miércoles, como todos los miércoles, viendo temas de la agenda pública. No se lo pierdan, el siguiente miércoles también va a estar muy bueno. Nos vemos, nos vamos, pero regresamos. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.